esta otra tarde de sábado. El programa de hoy es de preguntas y respuestas, se titula Pregunta lo que quieras, y normalmente pues dura alrededor de 1 hora, y bueno, las personas que deseen pueden hacer las preguntas que desean, y nosotros humildemente pues tratamos de responder lo que está a nuestro alcance y lo que podamos. Entonces, nada, si tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que deseen preguntar o lo que sea. Venga. He estado pensando que, como todo lo que hemos aprendido a través de los libros de Srila Prabhupada, el mundo material y nuestros sentidos, lo que vivimos es una ilusión, ¿no? Pero yo quisiera saber si lo que nosotros vemos a través de nuestros sentidos es ilusión. ¿Qué es la realidad? Vale. A ver, desde el punto de vista teológico, lo que se describe es que la realidad última es Krishna, ¿no? Esa es la descripción que se da, y que todo lo que se ve en este mundo material, en cierta medida, es un reflejo desvirtuado de esa realidad. Un reflejo, es como el ejemplo que se suele dar en el Bhagavad Gita. Prabhupada pone esa analogía, dice que es como un árbol que está al lado de un estanque, ¿no? Entonces la imagen que se proyecta en el estanque no es el árbol en sí, sino que es un reflejo de ese árbol, y que además es un reflejo que está un poco, ¿no? En el agua el reflejo se ve tambaleándose. ¿Y? Invertido. Sí, además está el famoso verso del capítulo 15 de la Bhagavad Gita, donde se describe que el mundo material es como un árbol que tiene las raíces hacia arriba y las ramas hacia abajo, y además las ramas se van, ¿no?, entrelazando y complicando. Entonces, lo que se describe es eso, ¿no?, de que todas las relaciones y todas las vivencias que nosotros tenemos en el mundo material son un reflejo de las relaciones originales que existen en la plataforma espiritual. Solamente que aquí están desvirtuadas, están invertidas, y son temporales. Por eso se dice que es ilusorio, porque es temporal. No es porque no exista, o sea, no es que tu vida no exista, no es que tú estés viviendo en una Matrix, ¿vale? sino que claro, o sea, lo que al menos mi entendimiento al respecto es que desde la trascendencia, visto desde la eternidad, nuestra vida, ¿cuánto vamos a vivir? ¿100 años? Siendo muy afortunados, es prácticamente un chispazo. No sé si me explico, ¿no? De hecho, muchas veces se describe que son como burbujas, ¿no?, en el océano o en el río, ¿no?, que están por un instante y se van. Desde el punto de vista de la trascendencia, ¿no?, la duración de nuestra vida es eso. Incluso si vamos desde el punto de vista histórico, del tiempo que lleva la humanidad, pues cuánto puede significar la vida de una persona, pues desde el punto de vista cualitativo, ¿no?, el cuantitativo, del tiempo, ¿no? Cualitativamente puede ser muy influyente, puede que sea muy importante, pero o sea, a eso se refiere con que es ilusorio, en el sentido de que desde la trascendencia es efímero, o sea, se va. Y todo lo que obtengas en este plano se va con eso. ¿Vale? La felicidad que puedas obtener es efímera, la aflicción que puedas obtener es efímera, el cuerpo que puedas tener es efímero, y en última instancia no permanece. Entonces, visto desde la trascendencia, se ve como algo que no existe, que es ilusorio, porque no es permanente, sino que en un momento está y de repente pues ya no está. Entonces, lo que plantea la literatura védica es concentrarse en aquello que es permanente, que es eterno, que sería el alma espiritual y la relación que uno pueda tener con lo divino, con Krishna, o sea, con Dios, que uno puede llamar Krishna o otra manera. No sé si eso... O sea, en realidad, lo siento, prácticamente todas las relaciones que, en cierta medida, todo lo que nosotros añoramos en este mundo es un reflejo
de nuestra relación original con la divinidad y nuestra relación original espiritual. Eso que tanto añoramos y que no encontramos es una muestra de ese sentimiento de amor en separación, en cierta medida, por lo divino que no tienes a tu lado. Esa es mi visión, mi entendimiento. Pero ¿y cuando llegamos a creer que es eterno lo que tenemos, es una equivocación o...? A ver, por ejemplo, una vez le hicieron una pregunta. Esta es la realidad, ¿no? Una vez le hicieron una pregunta a Maharaj Yudhishthira acerca de... le preguntaron, para usted, ¿qué es la cosa más extraordinaria de este mundo? Lo más significativo, lo más espectacular. Y Maharaj Yudhishthira dijo que lo más espectacular era que, a pesar de que nosotros veíamos de que todos nuestros familiares, ¿no?, todos nuestros antepasados, o sea, se habían convertido solamente en una lista de nombres, o sea, que ya no estaban con él. A pesar de eso, nosotros seguimos intentando vivir e intentando crear una casa en la que vamos a vivir eternamente. O sea, intentando crear condiciones como que esto va a ser para siempre. Y la realidad es que sabemos que no es así. De hecho, es tan así que normalmente en Occidente, sobre todo, no en todo Occidente, pero en buena parte de la sociedad occidental, le cuesta trabajo el debatir y el enfrentarse al tema de la muerte, al tema de que en algún momento te vas a desligar. Y realmente es un momento traumático, ¿no? Es casi como una permuta, como si te fueras a cambiar de lugar, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Vas a dejar de estar en el lugar en el que estás, vas a dejar de ver a todas aquellas personas con las que tú has convivido siempre, vas a dejar de tener vínculo con ellos. Un momento difícil, definitivamente. Pero o sea, yo creo que, aunque empíricamente tú no puedes probar de que todos morimos, o sea, no es, al menos desde el punto de vista filosófico, quizás biológicamente sí, pero filosóficamente no es que puedas probarlo empíricamente, sino que es a través de un proceso inductivo, ¿no? Como este ha muerto y el otro ha muerto y el otro ha muerto y el otro ha muerto, pues ya asumo que todo el mundo muere. Y como hasta ahora nadie ha no muerto, pues entonces se asume de que sí, ¿entiendes? Pero es un proceso inductivo para llegar a la conclusión. Pues a partir de eso, pues puedes asumir de que esa eternidad, al menos en este plano, no existe. Claro, la promesa de la cultura védica y en general de casi todas las religiones es que existe en otro plano. Y es a lo que quiere aferrarse el hombre en cierta medida algunos dirán por su temor a morir o... Yo creo que para la mente humana es difícil concebir el hecho de dejar de existir, sí, claro, no de no ser nada, y a mí me cuesta, por ejemplo, entender ¿cómo explico? ¿Cómo combinas tú el sufrimiento de una persona? ¿Cómo calma el sufrimiento de una persona con respecto al amor, lo terrenal y lo no terrenal? O sea, ¿cómo calmas tú eso, un sufrimiento terrenal, con lo que estás buscando a nivel imperecedero? Repita la pregunta. Cuando tú tienes un sufrimiento que tú lo achacas a algo terrenal. Ajá. O sea, un sufrimiento por cosas que nos pasan en este mundo. Vida, se muere alguien, que perdemos el trabajo, lo que sea. Sí. ¿Vale? Sí, ¿Cómo calmas tú eso en tu mundo interior? Vale. En la creencia de que todo es efímero, de que somos alma en realidad. Sí. ¿Cómo lo calmas tú? ¿Cómo lo calmas ese sufrimiento terrenal con... No sé si me expreso bien. Sí, hombre, sí, claramente. O sea, a ver, yo en lo personal yo no recuerdo haber pasado en mi vida por situaciones muy difíciles, ¿no? Con lo cual, lo que voy a decir es pura teoría, no es algo que haya puesto en prueba conmigo mismo, ¿vale? A ver, he pasado por algunas situaciones difíciles, pero que no sé, ¿no? Yo no... Nada traumático. Nada excesivamente traumático. Bueno, depende, hay personas que cosas por las que puedo haber pasado pueden ser traumáticos para uno y para otros no. Vamos a partir de ahí, ¿no? De que todos somos diferentes, ¿no? De que no somos iguales. Pero a mí hay varias cosas que me han ayudado en términos generales a ver la vida un poco más de diferentes maneras. Una es, por ejemplo, la idea del karma,
a mí en cierta medida me ayuda a comprender de que las cosas que... No el karma como una ley de castigo y recompensas, sino el karma para mí es como una escuela, ¿vale? En la que si algo sucede es porque tú tienes algo que aprender de esa situación y debes sacar un provecho de ello. Provecho no desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista del crecimiento interior de la persona. Entonces yo creo que cuando tú eres capaz de crecer interiormente ante situaciones difíciles, de darle la vuelta a la tortilla en cierta medida y que eso que te afecta desde el punto de vista, porque puede que te afecte, te sirva para hacerte más fuerte desde el punto de vista interno y para enfrentarte a otras situaciones que puedan venir después, es la manera en que yo respondería, ¿no?, a lo que usted me está preguntando, ¿no? O sea, esa sería yo como persona, ¿no? Trataría de buscar qué es lo que yo podría aprender de esa situación. No por qué sucedió, por qué dejó de suceder, sino que podría yo aprender de ella y cómo puedo hacer que esa situación me afecte lo menos posible. A ver, por ejemplo, otro punto interesante es que la visión que tengo es que normalmente las personas tenemos como pivotes. O sea, un pivote es un lugar alrededor del cual gira algo, ¿no? Por ejemplo, el Sol es el pivote sobre el cual giran pues los planetas de este sistema solar, ¿vale? Y la Luna pues y la Tierra sería el pivote sobre el cual gira, ¿no? Es el punto sobre el cual está girando. Y nosotros tenemos muchos de esos pivotes. Bueno, algunos tenemos muchos, otros tenemos muy pocos, otros tienen solamente uno, otros tienen 2 o 3, y la vida se va girando alrededor de esos pivotes. El trabajo, la familia, la mascota, no sé, 3 o 4 cosas que son el centro de tu vida. Para muchas personas, cuando uno de esos pivotes se va, que inevitablemente se van a ir, ¿por qué? Porque todo es temporal en este mundo. Si los otros pivotes no logran hacer una fuerza lo suficientemente grande como para retenerlos y que la vida gire alrededor de ellos, pues no, es como si tú tienes algo que le estés dando vuelta, ¿no? Como una piedra ¿cómo se le llama esto que utilizaban para cazar? Onda. Una onda, y tú la sueltas y eso sale disparado, ¿vale? Hasta que se estrella. Si no existe otro pivote que agarre, pues eso se estrella. Y pasa con muchas personas. Y por eso es que caen en cierta medida muchas veces en estados de depresión y cosas así, ¿no? Porque no son capaces de que otro pivote en su vida haga de centro como para mantenerse rotando, girando. Y yo creo que el hecho de tener una práctica espiritual donde tú puedas, ya sea por construcción, por fe o por lo que sea, tener un pivote que es eterno, te ayuda a mantener tu vida girando aunque los otros pivotes vayan cayendo. O sea, para mí es algo muy interesante. Cuando tú logras tener algo sobre lo que sostenerte, que no se va a ir, ¿no? Que no es perecedero, pues entonces ante ese tipo de sufrimientos que te afectan, que puede que te tambalees un poco, pero que todavía te jale, ¿no? Y no te vayas, pues ayuda, a mi opinión, al crecimiento de la persona, porque de hecho lo que suele suceder es que ante ese tipo de situaciones difíciles la persona se aferra aún más a lo que le queda. Entonces no sé si esos 2 puntos satisfacen de alguna manera u otra su respuesta. Al menos es en teoría, nuevamente le digo, yo todavía todavía no he pasado por situaciones extremadamente difíciles, pero suelo ser una persona que, quizás esto puede sonar un poco raro, pero normalmente yo soy, muchas personas tienden a pensar de que soy una persona negativa, negativista diría, porque siempre estoy pensando qué pasaría si pasa tal cosa o cual cosa. Es algo que me cuestiono bastante. Y siempre pienso en varios planes detrás por si
pasa eso. Bueno, no digo que, pero bueno, hay personas que ven eso como que pero qué negativo eres, hombre. Bueno, yo diría un poco jocosamente de que no es ser negativo, sino que es ser un positivo con experiencia. Pero eso en cierta medida a mí me ha hecho reflexionar en cosas. ¿Qué pasaría si pasara esto terrible, ¿no?, en mi vida? ¿Cómo yo reaccionaría ante tales situaciones? Y aunque no es lo mismo pensarlo idílicamente que vivirlo realmente, yo creo que reaccionaría más o menos, o sea, tratando de utilizar esas dos herramientas, la idea del karma para aprender y la idea de tratar de tener algo a lo que aferrarte que te permita mantener en pie y que no te desmorones, ¿no? Entonces, creo que serían esos los dos elementos. ¿Tú querías decir algo? Sí. Yo quería que nos ilustrara un poquito sobre lo siguiente, que todas las religiones, o muchas, no todas, muchas religiones afirman que son la verdadera, y que las personas que no siguen esa o que no entienden los preceptos de esa religión, entonces están perdidos. Entonces yo quisiera que nos ilustre un poquito sobre la posición de la cultura vaishnava o de la cultura védica acerca de eso. Y lo otro es el propósito y el significado de la existencia de la vida. Entonces, ¿cómo se ve en el vaishnavismo qué significa la vida y cuál es el propósito de la vida? Si nos pudiera iluminar un poquito. A ver, la religión verdadera. A mí siempre me ha gustado una frase de Prabhupada que dice que la religión de primera clase es aquella que hace al practicante desarrollar amor puro por Dios. Entonces, para mí es el paradigma que yo tengo a la hora de clasificar o de... Entonces, eso lo curioso es que hace a la vez a todas las religiones poder ser de primera clase y a todas a la vez poder ser, o sea, que no sirvan de nada, ¿vale? O sea, que no sean. ¿Por qué? Porque pone el punto no tanto en la religión como en la práctica que está haciendo la persona, ¿vale? Y por ejemplo, otra cosa, y eso si te pones a ver es una afirmación शास्त्रिका, porque por ejemplo el Bhagavatam, cuando le preguntan a Sutta Goswami sobre cuál es la actividad, y es el enlazo con la segunda pregunta que dices, cuál es la actividad última que deben realizar las personas, el karma, esencial para toda la humanidad, responde Sutta Goswami que es realizar, lo siento, es despertar el amor puro por Dios en el corazón, el bhakti, despertar el bhakti dentro del corazón, y, o sea, realizar aquello que permita despertar el bhakti dentro del corazón. Ese es el dharma último. Y cuando uno logra realizar eso, sigue diciendo, cuando uno logra realizar eso de manera continua y desinteresada, entonces uno obtiene el alma queda plenamente satisfecha. Y hay alma suprasida, mira, un verso santo. El ser queda completamente satisfecho. Entonces, ese punto, ¿no?, de que no te dan una respuesta particular, ¿no?, de que la religión verdadera es esta, o la actividad particular que debes realizar es esta otra, sino que va a depender de la persona y que debe encontrar la persona qué es lo que a mí me hace crecer espiritualmente, qué es lo que a mí, quizás con ayuda de alguien que pueda guiarte, o qué es lo que a mí me hace establecer un vínculo más cercano con la divinidad, ¿no?, con Dios. Entonces, como yo lo veo, o sea, esa es la religión verdadera, el establecer ese vínculo con la divinidad. Pero es la verdad. Si algo te hace restablecer un vínculo profundo con el Supremo, pues es eso lo que tienes que hacer, ¿vale? No es esta o aquella otra. Ni siquiera yo diría que Hare Krishna es la religión verdadera, ¿no? Porque no, o sea, puede que para algunos lo sea y para otros no.
Eso está claro, que es la meta última, ¿no? Pero la meta es lo sustancial, digamos, de la vida. No, finalmente vamos a llegar al amor puro y tal y eso, sino que cuál es que es aquello que es común a todas las entidades vivientes, pues, que le da significado a otras cosas. Para mí es el intento de servir y ayudar a los demás, o sea, el prestar algún tipo de servicio, ¿no? Ya sea a la sociedad y al Supremo en última instancia. O sea, Prabhupada lo que dice es eso, el propósito último de la vida es prestar servicio. Al creador y las criaturas. Claro, a las personas que nos rodean y al Supremo. Y al Supremo a través de las personas que nos rodean y al revés. A las personas que nos rodean a través del Supremo. Entonces, sí, y para mí eso, religión verdadera, pues pueden ser todas y ninguna, ¿entiendes? A la vez, o sea, no creo que haya una religión verdadera. O sea, siempre, normalmente las personas la visión que tienen es, la pregunta que suele aparecer mucho es, si Dios es uno, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas vías? ¿Por qué hay tantas maneras de llegar a él? Y a mí esa pregunta no me gusta porque asume de que si Dios es uno, entonces tiene que haber una única forma de llegar a él. O sea, esa es una trampa en la que implícitamente está eso. Si Dios es uno, entonces tiene que haber una única forma de llegar a él. Y no es real. O sea, la visión que yo tengo es que, y es lo que trato de responder, en vez de con una respuesta, con una pregunta, bueno, y si Dios es tan grande, ¿por qué tiene que haber una única forma de percibirlo o de alcanzarlo? Porque todas las religiones plantean de que Dios es lo más grande, es muy grande, pero si es muy grande, entonces tiene que tener muchísimas manifestaciones, muchísimas formas en las que uno pueda percibirlo, en las que uno pueda acercarse a él. Si es tan grande, entonces ¿cómo vas a poder capturarlo completamente en un determinado libro, una determinada práctica, un determinado proceso? Entonces, eso tampoco significa para mí que uno deba, que sea saludable para una persona intentar practicar todo lo que exista a la vez. Yo creo que eso al final no lleva a ninguna parte, ¿no? De que hoy soy Hare Krishna, mañana soy budista y pasado soy cristiano. Pues lo que yo percibo es que las personas que yo los respeto perfectamente, ¿no? Pero que para mí no es algo que, a menos a mí como persona no me ayudaría, porque creo que no profundizarían suficiente en ninguna de ellas. Entonces, normalmente yo lo que recomendaría es concentrarse en una con la que uno se sienta identificado, con la que uno se sienta satisfecho, tranquilo, y si uno tiene la oportunidad de enriquecerse con otras prácticas sin que eso vaya a crear un problema demasiado grande en su propia práctica, pues hacerlo. Esa sería mi recomendación, es lo que yo trato de hacer, de hecho. Visto que la meta es el amor perfecto y la relación eterna con el Supremo. Sí, eso es lo que escribe la literatura védica. Bueno, la literatura Vaishnava. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Existe dentro de la filosofía que estamos practicando lo que se conoce como expiación? Expiación, sí. Sí. Sí, existe. ¿Cuál es esa parte? ¿A qué te refieres con expiación? Porque o sea, la expiación... Que tú haces algo malo y después haces otra cosa para que eso no tenga un efecto sobre exactamente. ti. O porque en el cristianismo se conoce como que solamente Jesucristo pudo hacer una expiación y el que se arrepiente, bueno, hace uso de esa expiación. Pero no sé si la expiación es algo personal o es a través de... Sí, a ver, o es a través de alguien, un mediador. Dios, sí, claro, un mediador, exactamente. Sí, a ver, dentro de la teología, la cosmovisión judeocristiana, la expiación se hace a través de un mediador. Bueno, depende de en qué práctica estés. En las tradiciones evangélicas es a través de Jesús directamente la persona. Y por ejemplo en el catolicismo es a través de Jesús, pero por medio del sacerdocio, ¿no? A través ¿cómo se le llama? La confesión. De la confesión. Sí, gracias. En el Vaishnavismo funciona y no funciona así, ¿vale? En la cultura védica,
existen un montón de rituales para tú lograr expiar cosas, ¿no? Existen descripciones de eso, sobre todo en la sección Karma Kanda de los Vedas, una sección que está destinada a cuestiones materiales. Entonces, sí, tú puedes hacer un yagya por tal tipo de cosa, o por ejemplo, ¿no? Hacer un ayuno para limpiar tal tipo de actividad inapropiada, ¿no? Está descrito, pero por ejemplo, hay una conversación que tiene lugar en el Srimad Bhagavatam entre Shukadeva Goswami y Maharaj Parikshit, en el que el tema de la expiación sale a relucir. Y Maharaj Parikshit le pregunta a Shukadeva Goswami, pero esa expiación no es como el baño del elefante. ¿En qué sentido el baño del elefante? En que los elefantes suelen bañarse y después cuando salen se revuelcan en la tierra para untarse de arena, echarse arena para que no los piquen los insectos, ¿vale? Pero entonces, si no sabes que es para que no te piquen los insectos visto desde afuera, es como que ¿para qué te estás bañando si después te estás volviendo a ensuciar, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene bañarse? ¿Y por qué dice esto Maharaj Parikshit? Él dice que mientras no se cambie, mientras no hay una transformación interior que cambie eso que provoca el pecado, por así decirlo, pues entonces no sirve de nada la expiación, porque es como el baño del elefante, porque te estás bañando y después te vas a volver a ensuciar. O sea, el problema para mí no es expiar lo que hiciste bueno o malo. El problema está en trabajar internamente en las dificultades que puedas tener en eso que tú quieras transformar. A ver, porque evidentemente si tú quieres expiar algo es porque hay algo que tienes que transformar, ¿no? En tu interior. Y no se trata solamente de pedir, oh, lo siento por esto que he hecho, no lo voy a volver a hacer. Eso no es cierto. O sea, tú lo que tienes es que transformarte internamente para que realmente no exista la posibilidad de que eso vuelva a ocurrir. Y eso es un proceso que lleva tiempo, que no es ni a través de pedir una simple disculpa, ni a través de un mediador, que es un trabajo que uno tiene que hacer de manera interior y con ayuda, si uno así lo cree, ya sea de la divinidad, de intervención divina, o de personas que puedan guiarte o ayudarte, personas que puede ser desde un psicólogo hasta la cárcel, si lo que has hecho es algo muy, ¿no? O sea, a ver, es algo importante, para mí es importante distinguir. Una cosa es una actividad delictiva, que si tú cometes un delito en la sociedad debes pagar por ese delito a la sociedad, y otra cosa es tu relación con lo divino, ¿vale? Con la divinidad. Para mí son dos cosas totalmente diferentes, ¿vale? Si tú haces algo que es delictivo, en mi opinión, tú debes pagar por eso. ¿Por qué medios? Por los medios que la sociedad tenga para que eso suceda. Juzgado, jueces, cárcel, multa, lo que sea. Eso por una parte. Y por otra parte está la relación con Dios, con el Supremo. Que en mi opinión, si bien es cierto que la visión que se tiene de Dios es que en última instancia el perdón siempre va a estar ahí, siempre que haya una transformación verdadera en la persona y haya esa transformación lleva a que el origen de esa actividad ha desaparecido, ¿no? Lo que provoca esa manera de actuar inapropiada ha desaparecido, y tú te limpias completamente de eso y puedes actuar de manera natural. Entonces, para mí es importante hacer no sé si me explico, pero es importante hacer esa distinción. Yo no creo que tú, o sea, no sé, que tú haces una actividad aborrecible y eso significa que tú no debas pagar por ello desde el punto de vista legislativo y civil. Si bien Krishna pueda perdonarte, bien, Krishna te perdona, pero la sociedad tienes que pagar a ella por lo que has hecho. Esa es mi visión. Yo he investigado un poquito ese tema de la remisión del pecado, o sea, la confesión, la remisión del pecado. Y resulta que entre los católicos es muy notable eso, que primero que cometen muchos pecados y luego les cuesta corregir esto. Pero la idea subyacente es que la persona habla con una persona que está más allá de eso, ¿sabes? Que ha trascendido eso. Sí. Entonces, esa
esa persona lo puede comprender. Y luego, invariablemente, la expiación consiste en aumentar su participación en la vida devocional. También. Él tiene que orar, tiene que meditar, tiene que hacer actos de constricción, tiene que haber un propósito de enmienda, y luego la actividad devocional, que puede ser una oración, una oración. Resulta que no es solamente pedirle a Dios, Dios, perdóname, dame ahora fuerza y esto, sino es en esa conversación con Dios la persona se ilumina. Porque, Sí, se va purificando. Porque no solamente que él está hablando, sino que Dios le está inspirando las palabras que va a dirigirle. Entonces se está viendo a sí mismo, es como el psiquiatra y el psicólogo. Cuando tú estás hablando de tu problema, tú te aclaras más. Sí. Porque tienes que organizarlo y ponerlo, las ideas y ponerlo en orden, poner el sentimiento y la mente en orden. Entonces lo mismo hace con el pecador. El pecador tiene que ponerse, ¿cómo se llama? Los velos en perspectiva. Para poderlo expresar, tiene que organizar los sentimientos. Entonces, y luego en la oración con Dios, entonces el Señor lo ilumina acerca de eso. Sí, o sea, estoy de acuerdo. Ahora que sí va a suceder así. Hombre, yo creo que no sucede así porque muchas veces no es, o sea, yo no digo que como concepto, como idea esté incorrecta el hecho de hablar con alguien o de tratar de que alguien te ayude o acudir a un intermediario. Yo no digo que sea el problema no está ahí, el problema está, y es lo que dice Maharaj Parisi también, Ashoka Goswami, cuando eso no va de la mano de una intención de transformarse interiormente, ¿no? Que es a través de lo que tú dices, ¿no? Claro, de que si tú no, si eso es simplemente ir y pedir disculpas y ya está, tú no resuelves nada con eso. Si tú te lo trabajas internamente y con ayuda también de personas externas o de Dios dentro de tu corazón, pues entonces puede haber un crecimiento que te permita llegar a, claro, entender que a ti mismo, por qué es que estás en esa situación, qué cosas te afectan, qué cosas no, cómo ir creciendo. A mí me parecía absurdo, y ahora lo veo de otra manera, me parecía absurdo porque que un hombre tenga ese poder en el nombre de Dios ya hay cosas. Claro. Entonces eso da lugar a muchas conversiones baratas y tal, y al final siguen con el mismo problema. Pero visto como nos lo explican, pues... Sí, en teoría está bien, el punto es que en la práctica no funciona así, porque las personas asocian el perdón, o sea, solamente como una tarea. Es lo mismo que el karma, si lo ves como castigo y recompensa, pues hay poco que sacar de ahí. O sea, ¿qué es liberarse del karma? Es simplemente, que es lo mismo, porque la literatura védica lo que habla es de lo mismo, haces vi-karma y tienes que liberarte de eso. Las personas constantemente están pensando en cómo liberarse del karma. ¿Qué es liberarte del karma? ¿Hacer 3 o 4 rituales para liberarte de eso? No es eso. Es que esos, sea que hagas los 3 o 4 rituales o no lo hagas, esos 3 o 4 rituales lleven a una transformación interior. Si esa transformación no se produce, puedes hacer 25 rituales que vas a seguir teniendo problemas. O sea, es exactamente lo mismo. Hacer un yagya o ir al sacerdote y decirle, oye, que tengo este problema. Estás perdonado, hijo. Marcha en paz. Lo mismo. Haces el yagya y se fue vamos a suponer que realmente se haya ido el pecado, ¿no? Ya, bien, pero si esa semilla está dentro de ti, pues el problema es el mismo. De hecho, por ejemplo, si uno va más teológicamente, lo que se describe, por ejemplo, en algunos textos Vaishnavas, es que la acción tiene varias formas, ¿no? Tiene una semilla que se describe que es el deseo. Ese deseo está dentro de ti y cuando tú lo llevas a cabo tiene dos vertientes. Uno es el resultado directo de la acción, karma, y el otro es más deseo, otra acción en un estado no manifiesto completamente. O sea, es como un ciclo y ese deseo te lleva a actuar nuevamente y esa acción te da, por un lado, un resultado y más deseo. Entonces, mientras que ese deseo, que es la semilla del problema, no se rompa, por mucho que tú cortes, ¿no? Por mucho que tú cortes las ramas, mientras la raíz esté, pues no, el trabajo que estás haciendo es por mucho, y por eso se describe como el baño del elefante, porque puede que tú te limpies momentáneamente, pero si dentro de ti la intención de actuar
inapropiadamente continúa, pues te vas a seguir ensuciando. No sé si... Está bien. Y por otra parte, como a mí me gusta escuchar mucho, A mí también. Oye, se está hablando mucho de otros libros, por ejemplo, el Curso de Milagros. Y también hay otros libros que se han escrito, entre comillas, que están inspirados, o sea, que son espirituales, que pueden ayudar. Conversaciones con Dios, por ejemplo. Sí, ese tipo de lectura, ¿hasta qué punto es considerada como realmente sagrada? O yo no sé, bueno, no sé si hay realmente, es que hay otras personas que pueden recibir la iluminación, la revelación, como le quieran llamar, y escribir, ¿no? esa literatura, y que mucha gente se ve beneficiada y tiene un crecimiento espiritual de esos libros, ¿no? No sé hasta qué punto es como positivo o hasta qué punto es, no sé. A ver, No sé. ¿qué respuesta quieres? ¿Lo que yo pienso o la respuesta institucional? ¿O ambas? Ambas. Vale. Desde el punto de vista institucional, yo creo que la mayoría no lo considerarían como sástrico, ¿no? Como algo, como verdades reveladas. De hecho, las instituciones, para que algo sea considerado como una revelación, pues se les cuesta un poco de trabajo y tiempo. Desde el punto de vista personal, yo no soy quien para juzgar si una persona tiene una relación íntima con Dios o no, ¿vale? Porque además, yo creo que hay muchas formas en las cuales uno cree que Dios le habla. O uno asume, vaya, no cree, vamos a decir, que uno asume que Dios le habla. No solamente, no es que, a ver, cuando yo nunca me he sentado en un lugar y le he orado a Krishna y Krishna me ha hablado al oído ni nada por el estilo. O sea, para mí eso no, ni creo que vaya a suceder por el momento. Pero uno sí, en ocasiones, tú ante determinadas situaciones, tú oras y tú de alguna manera u otra sientes que hay una respuesta por algún tipo de, ya sea porque se te aclaran las cosas por dentro, o porque viene una persona y te dice te ilumina con algo muy muy simple que quizás no tenga que ver demasiado con el tema, pero que te hace ver las cosas con otra perspectiva, qué sé yo, o sea, de disímiles formas. Y uno normalmente lo asocia, ¿no?, al hecho de la oración y al hecho de esa intervención divina. Entonces, y yo creo que es completamente factible y posible de que personas tengan una relación con lo divino y puedan expresar esa relación en una escritura, ¿no? Si en algún momento lo hicieron en el pasado, ¿por qué ahora no se va a poder hacer en el presente? ¿Por qué tiene que ser a través de una institución en particular? O sea, yo no soy quien para juzgar eso. Y si a una persona hay un determinado tipo de escritura que le funciona, pues si a ella le funciona, pues que le funciona, ¿no? Y ya está. Yo tampoco, o sea, no puedo, hay cosas que no puedo juzgar. Yo puedo juzgar si un determinado libro va acorde con el canon védico o no. Eso es algo que tú puedes juzgar pragmáticamente. Esto va acorde con el canon védico, esto va acorde con el canon cristiano, o esto es una mezcla de un montón de cánones. Son cosas que tú puedes juzgar empíricamente. Pero decir de que si eso vino una personalidad divina y se lo dijo o no, es algo que yo desde el punto de vista empírico no me atrevo a juzgar, ni nunca lo haré. Yo sí puedo decir si a mí me parece revelador para mí como persona o no. Hoy hablábamos al respecto, ¿no?, que muchas veces nos olvidamos, o sea, las personas tenemos la concepción de que el último en hacer teología es el que escribe o el que habla, ¿no? Cuando lees un libro, tú te crees que el último que está haciendo teología es el que está escribiendo el libro. Y no es así, es el que lee el libro. Es la interpretación
del que está leyendo, la visión, el filtro del que está leyendo la última teología que se está haciendo en ese sentido. O cuando se da una charla, no es el ponente el que está dando la última teología, es el que escucha. Yo he ido a charlas, pues he dado charlas en las que he dado una charla enorme y hay una persona que se me ha acercado a decirme, la charla ha estado genial porque has dicho esto, y me dice una parte prácticamente insignificante de la charla que a ella le resultó extraordinario y que además le dio un sentido que no tenía absolutamente nada que ver con lo que yo le estaba dando, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Que esa persona hizo teología a partir de eso, con algo muy simple y que no fui yo. Bueno, puede que uno haya sido el impulsor en cierta medida, pero no eres tú el que está haciendo esa última teología, lo está haciendo el receptor. Entonces, con la democratización, por así decirlo, de la escritura, ¿no? De que las escrituras estén al acceso de todo el mundo, los teólogos tienen que entender que los últimos en hacer teología no son ellos, sino que son los lectores. Y bueno, está en manos de ellos pues dar un buen uso de eso. Yo, por ejemplo, yo he leído Conversaciones con Dios, y a mí es un libro que en muchos sentidos me ha hecho reflexionar, a pesar de que no está dentro del canon Vaishnava. Para mí me ha hecho reflexionar sobre muchos aspectos interesantes. Hay cosas con las que comulgo, otras que no comulgo del todo, pero que me han hecho reflexionar y pensar, y entonces son cosas que tú dices, hombre, pues entonces, ¿cómo quedamos, ¿no? La pregunta es normal hacérsela, ¿es divino o no es divino? Hombre, para mí el centro no está ahí, ¿no? Para mí, sinceramente. Para mí el centro está, ¿me ayuda a crecer como persona o no? Y si me ayuda a crecer como persona, ¿por qué no lo voy a usar? Esa es mi visión. Sí. Hay un detalle que en la escritura se dice escrituras reveladas. Pero la revelación, como dice, no es que una persona que la transcribió recibió esa revelación. Ese es un significado. Y el otro significado es que se revela cuando se transmite. Entonces la persona que está escuchando recibe esa, entiende y acepta y se beneficia de la iluminación de ese relato, de esa historia. Entonces la revelación es cuando la persona se da cuenta y tal y avanza espiritualmente, porque se ilumina, se aclara. Entonces eso es uno. Y lo otro es el detalle de aparauseia. Aparauseia está muy claro en la literatura védica, significa sin intervención humana. Entonces que el que está copiando, eso es como el caso de Mahoma, que se lo dictó el arcángel Gabriel, y esto según él, y entonces es una tradición, y él lo copió palabra por palabra. Él no intervino en esa revelación. ¿De acuerdo? Entonces eso hay que tener como cuidado. Entonces la mayoría de las tradiciones aceptan la revelación cuando no tiene intervención humana, cuando la persona no le pone eso. Y luego existen diferentes niveles de revelación. Existen escrituras para la gente que está en la ignorancia, escrituras para la gente que está en la pasión, escrituras para la gente que está en la bondad, y entonces no todas tienen que tener la misma profundidad y los mismos tipos de enseñanza. Sí, a ver, ahí lo que pasa es que cualquiera puede decir, bueno, a mí también me lo reveló no sé quién, y quién eres tú para poner en juicio eso. Eso no. O sea, empíricamente no puedes probar ni que es cierto ni que es mentira. Ni el de Mahoma, ni el que hoy se levante y diga lo mismo, ¿vale? Ni siquiera la existencia de Dios, yo no te lo puedo demostrar. Claramente. Como la miel. Demuéstrame que es dulce, yo no puedo demostrar que la miel es dulce. Tienes que probarla tú, a ver si es dulce. Sí. Entonces ya tú, cuando lo pruebas, ya tú sabes que sabes. Pero no es que yo te lo puedo enseñar, y entonces lo mismo pasa con estas revelaciones, que no es que se le reveló a la humanidad, ¿no? A ti es que se te va a revelar si tú lo pones en práctica. Sí, usted quería decir algo. Sí, no, pero iba enlazado con lo que ha dicho Rosmary, ¿no? Sí. A lo mejor lo que voy a decir no es correctamente ético ni moral. No, adelante. Porque enlazando con el libro de Conversaciones con Dios, que lo comparto y lo he leído también, ¿cuál es la escritura correcta? Yo creo que no hay ninguna escritura correcta, ni la Biblia, ni Conversaciones con Dios, ni cualquier cosa que puedas leer. Y todas son a la vez correctas, todas las que te hagan a ti un bien personal. Y tú puedes hacer un bien hacia el resto de las personas. O sea que al final el bien no es, para mí no es revelador que un ser humano esté escribiendo algo y me diga, esto es lo que me ha dicho Dios, ¿lo puedo creer o no?
yo no me lo creo. Puedo creer en el bien que me está haciendo a mí y a las personas que tengo a mi alrededor. Claro, tampoco hay ningún Conversaciones con problema. Dios, a mí hay cosas como comparto contigo, que me parecen que las puedo incluso aplicar a mi vida personal, a mi vida diaria. La Biblia me aporta también cosas buenas y lo sé interpretar o como yo lo interpreto. Entonces al final no es nada que digas esto es lo correcto, esto no es correcto. Lo que sí es correcto es que tú lo uses para hacer el bien. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Y algo que uno puede hacer, por ejemplo, si uno tiene duda, algo que me dijo Gino que es algo que, o sea, a ver, vamos a partir de que Dios existe, ¿vale? Y que Dios existe y que además tiene una suficiente relación contigo como para poder ayudarte, escucharte si tú estás en una determinada situación, dificultad o lo que sea. Entonces, si tú le pides ayuda a Él cuando vas a leer un libro y decirle, haz que esto sea valioso para mí o ilumíname a yo comprenderlo de tal manera que me pueda ayudar en mi práctica espiritual o que me pueda ayudar en mi crecimiento personal, pues, ¿por qué no lo va a hacer? Entonces, ¿no? Bajo esa postura, bajo esta visión, yo creo ese punto, ¿no? Que no hay, hombre, definitivamente hay libros mejores que otros, pero que no hay libros malos ni libros buenos, sino que está en la forma en que uno lo use y lo que pueda convertirse en bueno o malo. La forma en que uno lo usa para su propio crecimiento personal y para ayudar a las Incluso personas en que el lo momento leen. en que lo uses, porque yo por ejemplo puedo leer conversaciones con Dios hace 3 años y no aportarme nada y leer Y ahora y aportarme y que más. sea un... Claro, es el momento en el que estoy viviendo, yo creo también. Claramente, sí. Tengo una experiencia con el Corán, yo fui una vez a la mejita ahí en Caracas y me llevaba así porque se llevaban por invitación esto. Entonces al final de la charla, que no entendí mucho, le pregunté al imán que si era posible obtener una copia del Corán. Entonces me dijo, bueno, mira, es que el Corán es que... Mira, eso es un tema muy delicado, porque resulta que el Islam tienes que practicarlo. No es que lo vas a leer, tú sabes. Entonces tienes que practicarlo y entonces tú empiezas a practicar la fe y esta cosa, entonces ya puedes ir conociéndolo más. Sin embargo, entonces yo fui y busqué y empecé a leer y cosas, me pareció que era muy específico para la cultura y la persona de Mahoma en particular. Entonces, sin embargo, a mí no me reveló nada. Sin embargo, a los musulmanes que sí lo hacen con la práctica y con la fe, y todo esto les parece que es una fuente de grandes verdades y de gran iluminación y los inspira a hacer el bien y a relacionarse con Dios. Entonces, a ellos sí les funciona. Entonces, no quiere decir que el Corán tenga algún defecto, sino que no está para mí, ¿sabes? Claro. Está para los musulmanes que están practicando y que tienen fe y que eso es su cultura y eso es lo que Dios le está dando. Totalmente de acuerdo. No, sí, creo que la categoría que adquiere un libro como sagrado o incluso como verdadero se la da el lector. Es decir, la Biblia es sagrada, quizás para mí no, pero para un cristiano sí, pero la categoría de sagrado no lo ha dado la iglesia cristiana, sino lo da el fiel o el creyente que cree que esa escritura es sagrada, ¿no? Sí. ¿Puedo aportar? Sí, Es que a mí me parece también cualquier libro sagrado, dependiendo de la persona que lo interpreta. Claro. Yo no puedo interpretar Bhagavad Gita tal como lo interpreta una persona avanzada espiritualmente. Que no es lo mismo que una persona avanzada espiritualmente te lo puede interpretar de tal manera que entiendes. Y yo puedo leerlo e interpretarlo a mi manera que no es tan buena a lo mejor, o que nos sirva también. Hombre, por eso dice que en última instancia el último teólogo es el que lee y no el que escribe, ¿entiendes? El que escribe tiene una idea en su cabeza que quiere transmitir, que tal vez pueda ser recibida de una manera un poco distinta, y esa diversidad debe acogerse, ¿no? Debe entenderse de que existe esa diversidad, de que no todos los practicantes religiosos somos iguales, de que no todos tenemos las mismas visiones y que, con lo cual no vamos a tener las mismas interpretaciones. Eso es un hecho. Pero que, a ver, pero lo que dice allí no es cierto, de que en última instancia la autoridad a un determinado texto se lo da la persona. O sea, el Bhagavad Gita no es autoritario per se, por sí mismo. Es autoritario porque tú le das la autoridad a él.
¿Por qué? Porque tú tienes fe en que es hablado por Krishna mismo y que Prabhupada es un maestro espiritual genuino y que lo que él está diciendo es fidedigno, entonces tú le otorgas autoridad. Pero por sí mismo él no la tiene, ¿vale? Para otra persona puede que no la tenga. No sé si me explico, pero a eso me refiero, que no es autoritario per se. No es autoritario en sí mismo, porque puede haber personas que no lo vean como una autoridad. ¿Me explico? Puede que haya un cristiano o un musulmán o un ateo que diga, ese es un libro más escrito, pues va a ver tú, saber quién, y eso no tiene nada que aportar. El problema es que es autoritario para la persona que le otorga ese grado de autoridad basado en su fe, que es en última instancia en lo que descansa todo. Incluso para el ateo. El ateo también tiene fe. O sea, es la idea de que no se puede, de que uno puede vivir sin fe, o sin. Cuando me refiero a vivir sin fe es vivir sin asumir cosas que yo no puedo probar empíricamente, yo creo que no es sustentable. Hombre, y si alguien quiere que sí, pues podemos sentarnos a debatir filosóficamente sobre el tema, pero creo que no es sustentable. Hay un punto interesante en eso que acabo de decir, que es que, y eso lo leí de un psicólogo que estaba leyendo un estudio que se llama Jordan Peterson. Vale, sí, lo conozco. Bueno, entonces, ¿qué libro? Tiene muchas reflexiones, se llama Architecture of Belief, arquitectura de las creencias. Sí, es un teólogo también cristiano y se dedica a la psicología. Se basa en la cultura cristiana. Entonces explica que el conocimiento de las cuestiones filosóficas y teológicas es otro tipo de conocimiento. Entonces las personas que se confunden creen que es un conocimiento factual, pero no, es un conocimiento para la acción. O sea, que el mito, la leyenda, la historia y esa cosa sagrada es para que la persona actúe, no para que la persona tenga un conocimiento objetivo sobre una cosa en particular. Interesante. Sino para llevarlo a la acción. A la acción. Para que te mueva. Para que te muevas y reacciones y asumas una actitud ante la vida y una conducta. Muy bien. Entonces esa es la idea de la revelación, o de la que otros llaman leyendas, mitología. Entonces no es un conocimiento objetivo acerca de la realidad, es un conocimiento para la acción. Sí, por ejemplo, respecto a eso, dentro del Vaishnavismo también uno puede encontrar, no exactamente lo mismo, pero reflexiones similares. Por ejemplo, se describe que Madhvacharya dice que existen tres tipos de lecturas de la escritura. Una es una lectura literal, en la que tú asumes que todo lo que se está escrito sucedió tal cual se describe, como si fuera historia, como si fueran hechos históricos. Otro es una lectura moralista, en la que tú que es más bien esta de la acción, esa es más bien para la reflexión, en la que tú no ves, no le das categoría de histórico, o al menos no le das la importancia al hecho histórico en sí, no te cuestionas si realmente eso sucedió o no, como se describe, sino que lo que tratas de sacar son enseñanzas morales que puedan ayudarte a ti y ayudar al resto. Y una tercera lectura es la lectura ¿cómo le llaman? Metafórica, en la que tú ves lo que se describe como una metáfora, no como un hecho real, no como un hecho o sea, que sucedió objetivo, sino como algo metafórico que te debería llevar a la acción, que te debería llevar a una transformación interior y que te debería hablar de una manera u otra. Entonces, sí, pero a mí me parece interesante cuando uno es capaz de percibir de que esos tres tipos de lecturas pueden existir, pues hay ciertos conflictos que uno se evita, en mi opinión. O sea, cuando tratas de verlo todo de manera literal, pues en ocasiones puedes tener dificultades a la hora de encajar determinadas piezas dentro del puzzle de las escrituras, sobre todo, ¿no? Cuando tiene que enfrentarse a la ciencia y a otras tradiciones no religiosas. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Si no paramos acá, son las 7:30, más o menos una hora. Espero que que haya sido provechoso, que hayas disfrutado, y bueno, ahora tenemos un tentempié ahí para comer algo y que pasen una excelente noche. Muchas gracias. Gracias.